cuestión y vamos a iniciar. Ya tenemos 8, vamos a darnos un segundito. ¿Alguien tiene una pregunta para ahorita aprovechar el tiempito de estos 2 minutos que nos faltan? Paulo, Gracias, buenos Doc, días. gracias. Buenos días, grupo. No, sencillamente, Buenos días, Juan. sencillamente la tarea que tenemos para entregar el día de mañana, Doc, acerca de los temas y la selección. ¿Hablar un poquito de eso? Sí, sí es posible, gracias. Pues sí, Es que un yo momentito, leía por allí que, lo escucho. Sí, lo escucho. Apagaste el micrófono, Juan. sí, gracias. Es que prácticamente que hay un tema y un subtema. Hay un tema más importante y alrededor de ellos, de él giran otros. Eso es al respecto, gracias. Por Ah, lo que yo bueno, tenía seleccionados 3 temas. ajá. ¿Cuáles eran los tuyos? Bueno, entonces yo estoy entre historias tradicionales y literatura. Es un juego en realidad entre las dos cosas, pero ¿cuál es el más importante ahí? Para mí es historias tradicionales, pero ¿cómo depende de eso o cómo hago que sea un tema más importante y otro no? Digamos un tema y un subtema. Normalmente los dos son importantes. Si selecciona 2 temas para la tesis doctoral, los dos son importantes. Simplemente que a lo largo del desarrollo de todo el proceso investigativo, este, a uno se le va dando más peso que al otro. O sea, siempre uno se va a convertir en el tema central del estudio y el otro va a ser como un tema de apoyo, pero eso se lo va dando es el desarrollo de la investigación. ¿Vale? De todas maneras, en la última parte de la sesión de hoy voy a hablar de las tareas de nuevo, ¿vale? Vamos a iniciar entonces. Tenemos la hora completica. Vamos a dar inicio. Ya tenemos 21 personas en sala. Thank you. Buenos días para todos. Buenos días, bienvenido Buenos Leonardo. Buenos días. días, profe. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Diana. Bienvenida. Buenos Muy buen días. día para todos. Buenos días, bienvenidos, Buenos bienvenidos. días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron ustedes? Bien, muchas gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos Buenos días, días. doctor. Buenos días, buenos días. Ya tenemos grabando, yo voy a compartir pantalla mientras terminan de ingresar a sala. Y hoy vamos a trabajar el tema de las normas de la Universidad Pedagógica Libertador. Entonces, ese tema es, digamos que una pincelada a la entrada a las normas, porque eh, siempre que vayan a estar a producir un texto deben tener las normas a un lado. Em, bueno, de eso, ese va a ser la tarea, el tema de hoy. Al final les voy a hablar un poco de las tareas que nos faltan y de la evaluación y de las fechas y esas cosas que nos quedan pendientes. Em, bueno, sí, tenemos los 9. Vamos entonces a dar inicio. Por favor, apagar micrófonos, todos los micrófonos cerrados. Y cuando yo voy a conversar por espacio de 10, 15 minutos y luego vamos a tener 15 minutos de pregunta y respuesta. A lo mejor en la pregunta y respuesta volvemos a retomar los mismos temas. Vale. Bueno, decirles que a nivel doctoral, todos los doctorados en el mundo, absolutamente todos en cualquier idioma, tienen unas normas por las cuales se rigen. En Venezuela, las normas UPEL, que aplican para todo el país, e incluso algunos países de Europa toman las normas UPEL porque son normas internacionales, ustedes las tienen a mano, ya ustedes las tienen en plataforma, y esas normas deben tenerlas sí o sí al lado de ustedes siempre que van a escribir un texto. No se pueden aprender de memoria, son para usarlas cada vez que estoy escribiendo. Entonces, un poco, la norma te dice que el proyecto de tesis doctoral, y también la norma te habla de la tesis, pero el proyecto como tal tiene 3 grandes momentos.
un momento problemático o de caracterización del objeto de estudio, un momento teórico y un momento metodológico. Si uno como estudiante doctoral se apega y se va siempre a las normas de la universidad, solito se va a ir en la tesis doctoral, porque ahí tienes todo. Y, ojo, y lo que no aparezca en las normas UPEL, en el primer capítulo de normas UPEL te dice que lo que no aparezca allí, váyase a normas AP 2022. Es decir, lo que no, por si acaso hay algo que a uno que no las consigue en las normas UPEL, se adapta a normas AP. La gran diferencia entre normas APA y normas UPEL las voy a decir ahorita porque son mínimas, son mínimas. Entonces, básico, cuando ustedes empiecen a construir su proyecto de tesis doctoral, van a empezar a construir por la caracterización del objeto de estudio. Porfa, tenemos micrófonos abiertos, por favor. Guaitarilla tiene micrófono abierto, por favor, lo estoy cerrando. Afortunadamente lo puedo silenciar desde acá. Entonces, ese momento... Aló. Hay otro micrófono abierto ahí. Entonces, como les decía, a nivel doctoral se monta un proyecto que va a tener entre 40 páginas. Ese proyecto debe ser original y ojo con la ética como investigadores. ¿Por qué? Porque hoy día existen diferentes software que reconocen la similitud con otras fuentes, como el Turnitin, por ejemplo. Entonces, no es que la investigación, que ustedes van a hacer una investigación nunca antes vista, no. Hoy día ya todo está escrito en todas las áreas del conocimiento. Es muy poco el conocimiento nuevo, valga la redundancia, que existe. No, no hay conocimiento nuevo. Todo, de Aristóteles para acá, sobre todo en el área de educación, ya todo está dicho. Ahora, la originalidad está en los contextos de aplicación, en la manera como uno aborda un tema diferente, cómo lo escribe, cómo desarrolla la búsqueda de información, toda esa. Y obvio que cada vez que yo cite un autor, pues tengo que mencionar ese autor, como dice aquí el ejemplo. Como dice, por ejemplo, Hernández Islas 2016, o sea, siempre citando el autor, porque ya como les dije hoy día, existen fuentes, existen software que reconoce de dónde vienen las fuentes, y en algún momento, sobre todo al final de tesis doctoral, se pasa el software. De hecho, ya ahora nos informaron que la universidad está haciendo todos los trámites para la compra de distintos software de similitud, porque eso es muy importante que uno lo haga para que los trabajos, todos los autores que se citen tengan la fuente. Hoy día todo se debe citar, todo se debe citar y todo debe conservar la fuente original. Entonces, su proyecto de tesis doctoral va a tener un máximo de páginas de 40. Es decir, aquí sí no hay cambios o que se diga, no, lo hago menos o lo hago más. No, la universidad te exige que el proyecto tenga 40 páginas desde la portada hasta la referencia. Pueden tener 38, 45, pero no más. No, no pueden pasar porque es un proyecto donde el estudiante doctoral pone por escrito lo que piensa hacer. Y en ese montaje de ese proyecto, ya yo les expliqué en encuentros anteriores, que ustedes van a contar con diferentes asignaturas donde van a ir avanzando, pero no se queden solo en la selección del tema, que es el propósito final de esta unidad curricular. No, ya seleccionado el tema, empiecen la búsqueda. De hecho, ya hay estudiantes de ustedes que ya están buscando, revisando. Lo primero que yo recomiendo es montes en los antecedentes, elaboren antecedentes, lean antecedentes, tesis doctorales asociadas al tema que se está buscando. Luego la tesis doctoral va a tener entre 300 y 500 páginas máximo.
Pero ojo, ante la pregunta que me hizo un estudiante, ¿por qué hay tesis doctorales que tienen 150 páginas, por ejemplo? Porque es que allí es el tutor quien marca la pauta. Es el tutor quien te va a decir, o el director de tesis, quien te va a decir eh, cuántas páginas va a tener y cómo lo vas a escribir, porque el tutor se convierte en coautor de la tesis. La estructura de este proyecto va a tener unas páginas preliminares, incluso tienen modelos de portada, de aceptación del tutor, de tablas de contenidos, de resumen. Esos modelos lo tienen en las normas, que solamente ustedes los miran y por ahí se guían cómo hacerlo. Incluso pueden copiar y traer acá. Entonces, el texto del proyecto va a tener, como ya les dije, 3 grandes momentos. El problema, donde están las interrogantes, los objetivos, la justificación, etcétera, etcétera. Luego, todo el contexto teórico, donde están los antecedentes y el abordaje metodológico. Ustedes van a tener una asignatura más adelante que se llama competencias investigativas, probablemente después de esta, donde van a ver todo este proceso ya. Aquí yo lo que trato es de que vean que todo eso está en las normas de la universidad. Y obviamente que todo lo que se escriba a nivel doctoral tiene que tener referencias. Luego, todo lo que tiene que ver con el proceso de escritura, tienen que tener el diccionario de la Real Academia Española, siempre, eso está en línea, porque cuando uno tiene duda de una palabra, tiene que ir al diccionario, buscarla, aun cuando hoy día casi todos los software traen los correctores ortográficos, ¿no? Pero hay palabras que no las corrige y hay que buscarlas. El estilo del trabajo de la tesis doctoral siempre escrito en tercera persona, siempre. Ya cuando le asignen el tutor, que es ya cuando ustedes tengan más o menos un año y tengan avanzado el proyecto de tesis doctoral, ya les asignan el tutor y es el tutor quien decide. Uno como tutor decide todo lo de la tesis doctoral, todo. Claro, uno se apega a las normas, que en este caso son las normas de la Universidad Pedagógica Libertadora. Pero el tutor decide si el trabajo se hace en primera persona o se hace en tercera persona, que es lo que más recomiendan las normas internacionales. Cuando se usan siglas, por ejemplo, ustedes en educación utilizan mucho PEI, pero ¿qué significa PEI? Entonces siempre uno tiene que escribir, cuando yo escribo PEI la primera vez, escribo Proyecto Educativo Institucional, entre paréntesis PEI, es decir, cada vez que utilizo una sigla, la menciono, la explico completamente, la describo, y luego de ahí en adelante ya puedo decir PEI porque ya el lector sabe de qué significa esa sigla. No se pueden colocar siglas, sobre todo en títulos, porque en títulos no se pueden colocar siglas. En títulos no pueden colocar, que colocan mucho IE, institución educativa. No pueden colocar IE, tiene que ser institución educativa en título. Y ya dentro del texto, la primera vez que colocan institución educativa, la escriben y después IE, pero siempre las siglas se tienen que explicar. Todo lo van a escribir ustedes en futuro, es decir, se desarrollará porque están preparando un proyecto que van a ejecutar después. El título debe tener máximo de 25 palabras, máximo 25 palabras. Ahí ustedes han visto ya que yo les estoy dando ideas para organizar el título. Siempre el título tiene que tener un tema o los dos temas y el contexto. Uno o dos temas y el contexto. Es decir, el contexto se refiere hacia secundaria, primaria, bachillerato, etc. Bien. El tamaño del papel, ustedes tienen que programar el software, el Word, con 2,54 por cada borde. El tipo y tamaño de fuente, se puede seleccionar Calibri, Arial, Tiny Roman o Georgia a 12 puntos.
en todo el informe. No es que los títulos van a tener un tamaño de letra, no. Todo el informe es a 12 puntos y el tipo de letra lo selecciona el estudiante. A mí particularmente me gusta mucho Time New Roman porque es como que con la más he trabajado y la que más me gusta. Pero eso ya lo decide el estudiante apegándose a estas normas. La sangría siempre es de 1.27, esto es igualito que normas APA, eso no cambia. El interlineado, aquí hay un cambio con normas APA, porque normas APA es a doble espacio y normas UPEL es a 1.5 justificada. ¿Sí? Se alinearán en forma justificada los textos a 1.5. En cambio, normas APA es a 2 espacios alineado a la izquierda, ¿no? Ok, aquí tienen todo lo que es el interlineado. Ahora, ¿cómo voy a elaborar tablas y figuras cuando ellas aparezcan? Ahí tienen el ejemplo. En las normas también lo tienen. Siempre tenemos figura 1. Fíjense que no ponemos puntos en ninguna parte. Figura 1 y el título va en cursiva sin negrilla. La palabra figura 1 va en negrilla. Igual que tabla, el nombre de la tabla va en cursiva. Antes se hablaba de gráfico. Ya hoy día, con las nuevas normas APA y UPEL, ya no se habla de gráficos, se habla de figuras y tablas. Todo lo que se pueda graficar, se grafica, y todo lo que se pueda colocar en tablas, se coloca tablas. Eso forma parte del estilo de cada estudiante. Fíjense que al final de la tabla, en la parte inferior, entonces tenemos, se coloca nota, explicación de la fuente o datos importantes. Si yo coloco la fuente donde se toman, entonces coloco nota, fuente, tomado de tal libro. Las citas, cada cita, aquí tienen un ejemplo, cuando voy a citar a un autor, Zabalza y Lodeiro 2019, seguido de una coma después del año, y el parafraseo. Esta es una cita fraseada, esta es una cita directa, es decir, una cita textual. Fíjense cómo se nombra, barrera, se coloca las comillas, ¿sí? Y al final el número de página donde se tomó. Siempre que tomo una cita directa o una cita textual, tengo que colocar el número de página que no pase de 40 palabras, porque ya cuando es mayor a 40 palabras es larga y se escribe así, pero no se coloca comillas. Fíjense que escribo la cita textual, coloco aquí el punto y luego el número de página, y también puedo colocar aquí otro punto después o quitar este punto y ponerlo aquí, ya eso quedó un poco a... Es decir, que una cita textual de más de 40 palabras se escribe en otro espacio con la misma sangría que trae el texto de 1.27, y fíjense que el espacio del lado derecho es igualito que el espacio que trae el texto. En cuanto a las referencias, aquí tienen ejemplos. Es importante decirles que utiliza esta sangría que se llama sangría francesa. ¿Lo ven? Siempre el autor seguido del nombre, apellido del autor, coma, seguido del nombre, un punto, el año de publicación. Si es una revista de donde se extrae el artículo, se coloca Ecos de la Academia en cursiva, el nombre de la revista en cursiva. Si es un libro, lo que se coloca en cursiva es el nombre del libro, como aquí de Bourdieu, entonces se coloca el nombre del libro. Fíjense que estos datos son igualitos. Estos datos son iguales. Fíjense que estos 3 datos de la cita son iguales. Si es una tesis de maestría o tesis doctoral, el título de la tesis de maestría o de la tesis doctoral lo coloco en cursiva, y la palabra de dónde se extrajo, maestría o doctorado, lo coloco entre corchetes. ¿Sí? Y al final el link de donde se extrajo. La universidad y las normas APA no exigen mucho el link, pero es fundamental colocarlo porque el link en la referencia lo lleva uno rápidamente a conseguir ese artículo. Porque hay tutores, yo soy uno de ellos, que si yo no consigo el link del artículo,
esa cita no la tomo en cuenta, la elimino. ¿Por qué? Porque probablemente está mal elaborada. Y cuando le pasen el Turnitin, si la referencia no está bien elaborada, se las va a marcar todo. Entonces es importante colocar cuando se toma de una página, de un repositorio, entonces se coloca el link. Bien, en cuanto a las tareas, esto de las normas es como una pincelada, como le dije al inicio, las normas tienen que tenerlas al lado siempre que estén escribiendo. Para esta tarea que van a desarrollar, la tarea 3 y 4, van a aplicar las normas, algunas de las normas de la universidad. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya ustedes entregaron tarea 1. Hoy revisé los 3 últimos estudiantes que habían entregado retardada la tarea por distintas razones. Recordarles que cuando la tarea es entregada posterior a la fecha, se evalúa con menos porcentaje porque la misma plataforma no evalúa. De hecho, no sé si las 3 estudiantes que evalué hoy, la plataforma me acepta la calificación que yo coloqué. Luego tienen la tarea 2 que tienen hasta mañana para entregarla. Ya hay creo que 16 estudiantes que entregaron, ya corregí a 2, van bastante bien. Satisfecho por el trabajo que han desarrollado ustedes y en torno a la selección del tema, todos han sido como muy juiciosos en ese sentido y ya casi. Yo creo que hay un 90% de temas seleccionados, ¿no? De estudiantes que ya tienen temas. Luego tenemos la tarea 3 para el 24 de marzo. Esta también tiene un porcentaje de 25% dentro de la calificación final. Aquí van a definir y caracterizar el tópico de investigación, ya lo vamos a ver ahorita en el formato. Y la tarea 4 que entregan el 29 de marzo y aquí no hay prórroga. Quien no entregue el 20 o hasta el 29 de marzo, porque ustedes la pueden enviar mucho antes, fecha de cierre es el 29 de marzo y ahí cerramos asignatura, yo entrego el 30 calificaciones. Entonces, allí no. Yo más que todo en la tarea 1 y 2 no me preocupo tanto por la fecha, pero ustedes sí se deben preocupar porque la plataforma les resta puntaje. Pero ya en la tercera 3 y 4 vamos a tratar de ser puntuales en la entrega. Vamos a ver la tarea 2. En la tarea 2 ustedes van a hacer lo mismo de la tarea 1, ya varios le entregaron, como les mencioné, escribimos los 3 ideas de temas, el tema seleccionado y justificamos por qué se va a hacer ese tema. Se puede escribir un párrafo en el contexto, me gustó mucho una que leí hoy, que me escribió dónde trabaja, qué hace. Aquí no se preocupen si escriben en primera persona o en tercera, como ustedes lo quieran escribir. Lo importante es que digan por qué seleccionan ese tema, para qué les puede servir, qué pueden aportar, etcétera, etcétera. Aquí no se preocupen por norma. Ya nos vamos a la tarea 3 y ya sí, en la tarea 3 y 4, ya sí, fíjate que ya les coloqué en azul, esto lo deben quitar ustedes cuando envíen la tarea, un máximo de 4 párrafos, de 5 a 10 líneas cada uno. Cada párrafo debe tener al menos 3 oraciones, en letra Time New Roman, tamaño 12, interlineado de 1.5 y sangría 1.27. Es decir, esto es obligatorio para este trabajo, para esta tarea 3 y tarea 4, porque les voy a evaluar parte de las normas, que estas son las más importantes. Estas son las normas más importantes, obviamente también el uso de la referencia. La diferencia entre la tarea 3 y 4 es que en la tarea 4 van a colocar 2 o 3 autores y elaborar la referencia. Esa es la gran diferencia. Bueno, con esto termino mi presentación. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas de ustedes. ¿Vale? Se abre el derecho de preguntas. ¿Quién comienza? Por ahí está Diego Armando. Juan Sedano levantó la mano. ¿Lo escucho? O Diego, creo que estaba primero. Gracias, Doc. Listo. Lo escucho. Listo, Doc, por favor, sencillamente un ejemplo de proyecto. Ahí en las normas UPL están las portadas, etcétera, pero si es posible, por favor, y tan amable, un ejemplo de proyecto.
Yo he encontrado ejemplos de tesis de UPL, etcétera, otras universidades me estoy guiando, pero de proyectos sí me gustaría, si es posible, gracias. Un ejemplo de proyecto de las páginas que ustedes. ¿El ejemplo de proyecto en qué sentido? ¿Un proyecto elaborado, Un etcétera? ejemplo de proyecto, un ejemplo de proyecto escrito, un ejemplo de proyecto que ya esté dado, que de pronto tuvo usted, etcétera, una guía, es eso. Ah, bueno, vamos a verlo entonces en pantalla, ¿les parece? Vamos a compartir pantalla de un proyecto, pero no lo tengo abierto. No lo tengo abierto en mi computadora. No tengo un proyecto abierto. De todas maneras, yo les voy a compartir un ejemplo de proyecto al grupo de WhatsApp y lo voy a subir a plataforma en PDF, ¿vale? ¿Listo? Pero Gracias. el proyecto básicamente tiene capítulo 1 son 4 o 5 páginas, el capítulo 2 unas 20 páginas y el capítulo 3 unas 4 o 5 páginas. Más o menos por allí va la cosa, yo les comparto uno. Listo. Juan Carlos, lo escucho. Doctor, buenos días. Buenos días. Con respecto a la justificación, eh, usted nombraba una parte muy importante, ahora que lo escuché, que dice que es muy bueno citar el contexto, ¿no? Donde uno trabaja. Exacto. Ajá. Resulta que el trabajo mío, o sea, lo que pretendo hacer, está enfocado a una problemática que es de los docentes, donde yo he observado la problemática. ¿Qué tan, ¿Qué tan aconsejable es que a la hora que aplique los instrumentos de recolección de información sea prudente tomar un cierto grupo de docentes de mi institución para hacer la investigación? Aunque no quiero ser presuntuoso, pero he mirado que algunos docentes tienen esa falencia por la cual yo me estoy inclinando en mi línea de investigación. Ajá, los actores o informantes de la investigación los selecciona el investigador, pero allí tiene mucho que ver ya para ese momento tienen tutor y entonces el tutor te va a dar apoyo. Ahora, si el tema está enfocado a una institución en particular, pues obviamente que los participantes de investigación forman parte de esa institución, ya sean docentes, estudiantes, directivos o padres de familia. ¿Vale? O sea, eso no hay ningún problema, pero ahí ya en ese momento tienen tutor y el tutor les va a marcar la pauta y les va a ayudar y les va a formar. El tutor los ayuda a formar a ustedes, los continúa en el proceso de formación que arrancan desde esta unidad curricular. Pablo, buenos días, lo escucho. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Espero que muy bien. Buenos días, Eh, Pablo. Doctor, es que quería preguntarle, por ejemplo, yo quiero elaborar un proyecto que sea de alguna forma global, ¿no? O sea, no que esté enfocado en una institución, sino es como un tipo de proyecto de cortometrajes, los cuales Ah, sí. se lleven a todo el contexto nariñense, o sea, que se pueda implementar un canal en el cual se evidencien estos cortometrajes desde diferentes instituciones educativas. Eso sería como, pues, el punto. Necesitaría es el aval de la Secretaría de Educación. Eso sería lo mejor que podría hacer. Pero ahí el contexto, ¿cuál sería? ¿Sería la ciudad? Oh, sí, sí, todo el departamento incluso, pero usted selecciona luego ya con el tutor. Uno dice, bueno, vamos a seleccionar docentes de la escuela de teatro, docentes de la escuela de música, docentes de una institución educativa, uno de cada uno, por ejemplo. Sí, ya ese contexto es regional, ¿vale? Es muy bueno Listo, ese muchas gracias. trabajo del teatro, creo que lo enfocaste en escritura, Pablo. Sí, no, lo que sucede es que usted dice, es que mi tesis de maestría fue en el CEINET, en teatro, pero sin Ujú. embargo en este caso quiero darle un giro al cortometraje, o sea, ir al cortometraje porque ahí está implícita la actuación también. Entonces, Sí, de alguna forma es como salirse del sainete, pero abordarlo desde el cortometraje. Es mucho más amplio y
y tiene Sí, pues mayor facilidad. ese trabajo es muy bueno. Eso tiene de dónde sacarle filosófico, epistemológico, tiene de dónde sacar muchísimo. Vamos a ver quién más. Listo, Pablo. Vamos a ver. Listo, gracias. Ya, entonces lo puedes aplicar. Brian, creo que tenía derecho a palabra o no, Brian, usted que está nuevo. No hay más derecho de palabra, por ahí no hay más nadie. ¿Alguna? Pablo vuelve a tener, ¿vas a preguntar de nuevo? Sí, profe. Bueno, digamos, si uno tiene un proyecto que sea diferente, o sea, de una institución, y, y es, digámoslo así, es investigación nomás, porque usted dijo que la investigación, participación casi ya no se elabora, ¿no? Entonces, A nivel a doctoral, nivel porque doctoral. no es que casi no, sino que implica mucho trabajo para un estudiante doctoral, porque aparte de que ustedes se tienen que convertir en duchos en la materia, en el tema, o sea, unos expertos en ese tema, también entonces tienen que aprender la práctica y se llevaría mucho tiempo a nivel, pero sí se puede hacer, claro. Exacto. Entonces, ¿cómo? Porque lo mío también tendría un poco de acción y participación, porque pues son cortometrajes, no Ujú. puedo simplemente citarlos. O sea, tengo que hacer guiones, tengo que hacer absolutamente todo, o sea, sería un proyecto bien elaborado. Este es, o sea, ya no sería netamente investigación, sino también participación, obviamente. No, pero de todas maneras, Pablo, toda esa parte que me está diciendo de elaborar guiones, todo eso, eso formaría parte del modelo que usted va a presentar, que no necesita llevarlo a la práctica. O lo puede solamente como validar con algunas personas, solo validar. Pero es que ese trabajo requiere de muchos guiones, requiere de mucho escrito, pero eso forma parte del modelo teórico o metodológico que usted ya podría elaborar. ¿Vale? Ah, sí, o sea, sin Ujú. puestas en escena. Sin Ya puestas en simplemente escena. dejo como una investigación, guiones, lo dejo ahí, listo, Exacto, sin puestas en listo. escena. Ah, listo, gracias. Vale. Roberto Muñoz tenía derecho a palabra y luego de nuevo Juan Sedano y luego Guillermo y cerramos derecho a palabra. Sí, ¿listo? Sí, muchas gracias, doctor. Mi pregunta va con relación a las tesis cualitativas. Pues sabemos obviamente que este es textual, pero me gustaría que hiciera el favor y nos explicara un poco más a fondo de las tesis cualitativas. Y otra pregunta, con respecto al uso de la inteligencia artificial, el ChatGPT, por ejemplo, también se los debe citar en las referencias. Gracias. No, inteligencia artificial no se cita dependiendo de cómo se trabaje. Eso lo van a ver mucho en intención investigativa. Aquí dimos ya una pincelada a inteligencia artificial en el encuentro anterior. Y con respecto a profundizar en investigaciones cualitativas, eso forma parte de la asignatura que van a ver después de esta. Listo, Guillermo. Ustedes van a profundizar, Roberto Muñoz, van a profundizar en competencias investigativas, todo lo que tiene que ver con los tipos de investigación, ¿vale? Aquí lo que nos interesa es que ustedes seleccionen tema. Esa es la finalidad de redacción de texto académico. ¿Alguna otra persona tenía otra pregunta? Porfa, se nos está acabando el tiempo. Sí, por favor, doctor, muy buenos días. Guillermo, Sí, ¿lo escucho? gracias. Mi inquietud es cómo delimito el contexto y si me puede aportar con bibliografía en la temática que escogí, organización y gestión de procesos e instituciones. Me hace esa pregunta cuando subas el trabajo 2, me lo pregunta Guillermo y yo te ayudo en particular a tu tema, porque la selección del contexto o es primaria, es secundaria o es universitaria, etcétera, pero yo sé que tu tema es como muy particular, entonces, listo, me hace esa pregunta cuando subas tarea 2. Bien, gracias. Bueno, creo que se nos Doctor, acabó el tiempo. Listo, la doctor, escucho. una pregunta. Gracias. Una pregunta. Resulta que yo llevo trabajando en un programa e implementando unas aulas demostrativas en el tema que es de investigación. Esas aulas demostrativas yo puedo incluirlas como un elemento metodológico dentro de mi trabajo.
Sí, por supuesto, pero esa parte también, cuando llegue a competencias investigativas, lleven ustedes todos, esa pregunta de Beatriz les sirve como una respuesta para todos, cuando lleguen a competencias investigativas, lleven ya estudiado el tema, adelantado, caracterizado y todas esas ideas que tienen como Beatriz, para que allí el profesor que le dé competencia investigativa, pues si soy yo, ya tienen como que para explicarme más cosas, pero en competencias investigativas van a profundizar esa parte, que llevan, que no llevan, cómo hacer. Pero eso sí es una buena idea de ir preparando ya lo metodológico, distinto un poco a lo que plantea Normas. Como estudiantes doctorales, ustedes pueden proponer todo siempre y cuando lo sepan justificar. Vale, se nos acabó el tiempo, por ahí hay alguna persona que tiene levantado la mano. Sí, profe, buenos días. Rapidito, porque si se nos va Sí, la comunicación, ya por favor, sabe. Listo, lo escucho. por favor, usted me podría compartir el formato de las normas UPEL. En las normas, ¿es tan amable? ¿Maneja la universidad algún formato? Todas las normas de la universidad ya la tienen en plataforma. El que me habló, eso lo tienen en plataforma e incluso yo se los coloqué en el grupo de WhatsApp. Eso ya están allí. Vale, muchas gracias. Listo. Eso están desde el principio de la asignatura, tienen ustedes las normas de la universidad. En la plataforma la tienen y en plataforma también tiene un avance de líneas de investigación que lo van a ver más adelante cuando vean la asignatura, ya las conocen. Vale, hay una preguntita más, nos quedan 2 minutos. Profe, buenos días y buenos días a todos. Profe, necesito que me oriente un poquito con respecto al tema de la gamificación dentro del aprendizaje de lectura y escritura. La parte de contexto. Ojo para todos, antes de que siga, ojo para todos. Los que tienen lectura y escritura no pueden tomar las dos. O toman lectura o toman escritura, pero no las dos porque son dos objetos de conocimiento diferentes. Vale, sigue, Xiaomi. Gracias, profe, eso es excelente aporte, no sabía eso. Lo otro, quisiera saber si es conveniente hacer la contextualización reduciéndolo a un grado en especial, en este caso al grado primero, que es donde pues usualmente entran en este proceso. Sí, si el tema da para ponerlo en un grado, entonces uno dice para los estudiantes de primer grado de las escuelas del municipio tal, ¿sí? O sea, primer grado, pero extrapolado a un municipio, no a una escuela en particular. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Bueno, vale. Buenos días, ya se nos acabó el tiempo. Mil bendiciones a todos. Esta fue nuestra última sesión grupal. Cualquier pregunta individual por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, buen día. Feliz día. Cualquier pregunta, no se queden sin ella, vayan al grupo de WhatsApp, pregunten. Tenemos hasta el 29 la asignatura abierta. Hagan las tareas. Cualquier duda con las tareas, me pregunto. ¿Vale? Feliz día. Neyer, por ahí había levantado la mano. Hay Muchas como gracias, un minutico para una pregunta más. Tenemos un segundito No. para una pregunta más. No, simplemente había abierto el micrófono para agradecer. Bueno, Gracias. listo. Feliz día entonces. Feliz día para todos. Feliz día, hasta luego. Hasta luego, que esté Pablo. muy bien. Igual, feliz día.